Un saludo a todos y a todas. Hoy vamos a ver el tema 1.11, aplicaciones de la parábola. Y tenemos el problema inicial. Una antena parabólica de un canal de televisión de cultura de El Salvador tiene 160 centímetros de diámetro y una altura de 20 centímetros. Si se desea reparar el foco de la antena que se dañó con la lluvia, ¿a qué distancia del centro del disco debe colocarse el nuevo foco de la antena parabólica? Como podemos observar, la antena tiene forma parabólica y el mismo problema nos lo indica también. Entonces, lo primero que debemos hacer es un bosquejo de la parábola con todo y sus datos. Aunque ya nos estén dando un dibujo, pero nosotros necesitamos hacer un bosquejo de la parábola en el plano cartesiano para poder ver mejor los datos que se nos dan, para poder ver la utilidad de cada uno de ellos. Entonces, mientras el problema no nos restrinja, nosotros siempre debemos asumir que el centro de esa parábola va a estar en 0,0, porque si lo ponemos fuera del centro vamos a tener que buscar las coordenadas h, k, y eso añadiría mucha más dificultad al problema. Necesitaríamos más datos para resolverlo. Entonces, repito, mientras el problema no nos lo restrinja, nosotros vamos a hacer nuestra parábola siempre centrada en 0,0. Entonces nos dice que esa parábola tiene un diámetro de 160 centímetros. Como lo podemos ver en el dibujo, nos marca de extremo a extremo 160 centímetros. Y a esta altura tenemos 20 centímetros. Entonces, recordando un poquito de las características de una parábola, el vértice divide a la parábola justamente a la mitad. Entonces, como tenemos que el eje Y pasa justamente a la mitad de ella por estar centrada en 0,0, quiere decir que cada una de estas distancias miden la mitad de 160 centímetros, o lo cual quiere decir que cada una mide 80 centímetros. Y lo que nos pide el problema es ubicar el foco o encontrar la distancia que debe haber del centro de la antena parabólica, que debemos saber que es el vértice, hacia el foco. Entonces, si ubicamos el foco por acá, tenemos que calcular esta distancia, la distancia que hay desde el vértice hacia el foco. Bien, ya teniendo esos datos, recordemos que el foco tiene coordenadas 0, P. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar el valor de P para saber las coordenadas de este punto y de esa manera poder calcular la distancia que hay entre el vértice, que es el centro, y el foco. Entonces, recordemos un poquito de la ecuación de la parábola. Tenemos que y es igual a por x al cuadrado cuando la parábola está centrada o tiene su vértice en 0,0, como es el caso que hemos dibujado acá. Y sabemos que a es igual a 1 sobre 4p. Entonces, debemos utilizar la ecuación de la parábola para poder encontrar el valor de p. Pero yo necesito que en esta ecuación P sea mi única incógnita para poderla despejar y posteriormente encontrar su valor. Pero para ello necesito conocer un valor de X y un valor de Y para poderlo sustituir y que de ese modo me quede P como mi única incógnita. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar los datos que se nos dan. Por ejemplo, acá, en uno de los dos puntos más altos de la parábola o de la antena, tengo que estar a 20 centímetros de distancia. Tengo que estar a una altura de 20 centímetros, que sería lo mismo que movernos en el eje Y desde 0 hasta esa altura de 20 centímetros. Y en el eje X, partiendo de 0, nos hemos movido para llegar a este punto una distancia de 80 centímetros, que es esto que habíamos marcado en rojo. Entonces, tengo una distancia en X de 80 y una distancia en Y de 20. Entonces, ya tengo
un valor para X y un valor para Y que puedo sustituir en la ecuación. Tendría que 20 es igual a 1 sobre 4P por 80 al cuadrado. Entonces ya logré tener a P como mi única incógnita. Voy a despejar su valor. Ahora bien, lo primero que podemos hacer para despejar a P es que todo este 4P está dividiendo a toda la expresión. Entonces yo puedo pasarla al otro lado a multiplicar. Obtendría 4P por 20 igual a 1 por 80 al cuadrado. Ya sabemos que 1 por 80 al cuadrado voy a obtener siempre 80 al cuadrado. Entonces ahora este 20 que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado a dividir, pero no solamente es el 20 el que está multiplicando a P, sino que también 4. Como los dos están ejerciendo la misma operación, puedo pasarlos a ambos al mismo tiempo. Entonces tendría que P es igual a 80 al cuadrado sobre 4 por 20. Y haciendo ese cálculo obtengo el valor de P. Vamos a hacerlo en la calculadora y tendríamos 80 al cuadrado sobre 4 por 20. Damos igual y obtenemos que P es igual a 80. Ahora que ya conocemos el valor de P, podemos encontrar las coordenadas del foco que son 0,P, lo cual quiere decir que es 0,80. Entonces, como podemos observar acá en amarillo, la distancia está medida en el eje de las Y. Va desde 0 en el eje de las Y hasta el punto donde se encuentra el foco, lo cual quiere decir que este 80 que está en Y es la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Entonces, esa distancia que debe existir entre el centro de la antena parabólica hacia el foco que deben colocar es de 80 centímetros y así damos solución al problema. Ahora vamos a ver otro ejemplo y dice así: un proyectil es disparado desde un acantilado a 500 pies por encima del agua con una inclinación de 45 grados con respecto al eje X. La velocidad del disparo es de 400 pies por segundo. La altura h por encima del agua está dada por la expresión h igual a menos 32 sobre 400 al cuadrado de x al cuadrado más x más 500. Y me dan dos literales. El literal A dice: ¿a qué distancia desde la base del acantilado chocará el proyectil con el agua? Y el literal B: encontrar la altura máxima del proyectil. Acá ya me están dando la ecuación de la parábola, que es esta. Entonces, transformándola a términos de x y y, h sería y transformándolo al plano cartesiano. Entonces tendría que y es igual a menos 32 sobre 400 al cuadrado de x al cuadrado más x más 500. Ya tengo la ecuación. Pero ahora tengo un detalle, y es que si ustedes observan el dibujo, yo no puedo hacer lo que les mencioné en el literal anterior de poner el vértice de la parábola en 0,0. ¿Por qué? Porque si lo pusiera acá, no concordaría, pues acá no tengo el valor 0, ni aquí tampoco concuerda con 0. Entonces, esta parábola no está centrada en el origen, porque acá tengo los ejes de coordenadas y el 0 está ubicado acá. Entonces, para la pregunta del literal A, que me dice a qué distancia desde la base del acantilado chocará el proyectil con el agua, me están pidiendo que encuentre las coordenadas de este punto, que está sobre el eje X. Entonces, ya que ya tengo la ecuación, como me están pidiendo las coordenadas en ese punto, necesito encontrar el valor de X y el valor de Y. Pero observamos que el proyectil fue disparado desde este punto, 500 pies por encima del agua. Y como podemos observar en el eje de coordenadas, el nivel del agua es la base, lo cual quiere decir que el nivel del agua es el eje X. Entonces,
si el proyectil va a caer en el agua, que en este caso sería el eje X, quiere decir que las coordenadas de ese punto están situadas sobre el eje X. Y sabemos que un punto sobre el eje X tiene coordenada en Y igual a 0 para que se encuentre sobre el eje X. Entonces vamos a sustituir este valor en la ecuación y me quedaría que 0 es igual a menos 32 sobre 400 al cuadrado de x al cuadrado más x más 500. Y como ya conocemos el valor de y, únicamente nos falta conocer el valor de x, que es lo que nos están pidiendo, que sería la distancia en la que cayó el proyectil en el agua, partiendo desde el acantilado donde fue lanzado el proyectil. Entonces, esto se nos convierte en una ecuación cuadrática que la podemos resolver por fórmula general. Primero voy a simplificar el valor de a, que sabemos que es el coeficiente del término cuadrado. Voy a simplificar menos 32 sobre 400 al cuadrado y obtengo menos 1 sobre 5000. Ese es el valor de a. A es igual a menos 1 sobre 5000. Entonces b es el coeficiente del término lineal, que es 1, y c es el término independiente, que es 500. Entonces voy a escribir la fórmula general. Tengo menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. Y voy a sustituir los valores. Tengo entonces que como b vale 1, me quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale menos 1 sobre 5000, por c, que es 500. Y todo eso sobre 2 por a, que es menos 1 sobre 5000. Ahora, una manera sencilla es escribir toda esta operación en la calculadora. Vamos a escribir menos 1, pero acá, como sabemos que dado el más y el menos, vamos a obtener dos respuestas. Primero vamos a utilizar un signo a la vez. Vamos a utilizar primero el signo más, menos 1 más la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1 sobre 5000 por 500. Todo eso sobre 2 por menos 1 sobre 5000. Ahora solo damos igual y obtenemos ese valor de x. Entonces obtengo el primer valor de x, que es aproximadamente menos 458.04. Vamos a obtener ahora el segundo valor y lo único que vamos a hacer es que este más lo vamos a cambiar por menos. Damos igual y obtenemos el segundo valor. Y obtengo el segundo valor para x, que es aproximadamente 5458.04. Ahora bien, ¿cuál de los dos valores es el correcto? ¿O será que ambos valores son correctos? Sabemos que el ejercicio nos está pidiendo la distancia en la que el proyectil cae en el agua partiendo desde el acantilado. Nunca vamos a obtener una distancia negativa, no existen las distancias negativas, por lo cual mi respuesta va a ser esta. Entonces mi respuesta va a ser que esa distancia es de aproximadamente 5458 pies. Ahora para el literal B me dice encontrar la altura máxima del proyectil. Como sabemos por las características de la parábola, podemos observar que es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, ese punto máximo o ese punto más alto de la parábola es el vértice. Recordemos que el vértice es el punto más alto o más bajo de una parábola, dependiendo si abren hacia arriba o hacia abajo. En este caso, que la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto de ella. Entonces, basta con encontrar la coordenada en Y del vértice para encontrar cuál es esa altura. Sabemos que las coordenadas del vértice las podemos encontrar primero la coordenada en X como menos B sobre 2 por A.
Y la coordenada en y, tenemos que evaluar la función en menos b sobre 2a. Entonces, tenemos que encontrar primero la coordenada en x para luego poder encontrar la coordenada en y. Como ya lo teníamos acá, tengo que a vale esto y b vale 1. Entonces, para encontrar la coordenada en x del vértice, tengo que hacer menos b sobre 2a. Voy a sustituir x es igual a menos b, que es 1, sobre 2 por a, que es menos 1 sobre 5000. Entonces, al hacer este cálculo, tenemos menos 1 sobre 2 por menos 1 sobre 5000. Y vamos a obtener el valor 2500, que es la coordenada en x. Tenemos que x es igual a 2500. Ahora bien, lo que a mí me interesa realmente es la coordenada en y para conocer la altura máxima. Pero ya conozco el valor de x, ahora solamente tengo que evaluar la función en 2500 para encontrar el valor de y. Voy a tener que y es igual a menos 32 sobre 400 al cuadrado por el valor de x, que es 2500 al cuadrado, más x, que es 2500 más 500. Ahora, al hacer este cálculo obtengo menos 32 sobre 400 al cuadrado por el valor de x, 2500 al cuadrado, más 2500 más 500, y obtengo el valor de y 1750. Y es igual a 1750. Entonces, esto quiere decir que esta altura máxima es de 1750 pies. Y esa va a ser mi respuesta, que esa altura es 1750 pies.